Y de nuevo tenemos la fortuna de contar en nuestros estudios con Ramón Bernadó, crítico cinematográfico, como bien saben, con blog propio, página propia, ¿no? Hola, soy Ramón es el nombre, sección en el Alto de Henares y en otros lugares, y también en Es Radio y Alcarra Televisión. Ramón, muy buenos días, muy bienvenido. Muy buenos días, Pablo, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros para hablar de cine una semana más. Un verdadero placer, bueno, para que nos des cuenta de de mis actividades. Ni más ni menos, esto bueno, es como un seguimiento en diferido. Pues eso es un finiquito, ¿no? En diferido. Mira, pues vamos a empezar hablando del Cineclub Alcarreño, que estos 2 días, lunes y martes, se ha proyectado una película francesa que es El cumpleaños de Ariane, que es una película de Robert Guédiguian, después de una sucesión de películas no muy recomendables, pero teníamos mucha fe en Robert Guédiguian, que es un director de cine social, es un director marsellés, hace películas ubicadas en Marsella. Ajá. Y que tiene un elenco de actores, que entre ellos su esposa, que va utilizando en todas las películas. Su esposa es Ariane Ascaride, que es una estupenda actriz. Y esta película, pues después de verla los 4 o 5 amigos que nos juntamos, pues había discrepancias, ¿no?, entre nosotros. Había alguno que la defendía, todos coincidíamos en una cosa, que la música es estupenda, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo era joven e iba a los cines de arte y ensayo, si salíamos diciendo qué bonita fotografía o que la música es estupenda, es que la película había sido insoportable. Y entonces, efectivamente, esta película pues tiene una estupenda música. Ajá. Combina temas operísticos y de clásicos, ¿no?, de música clásica, con temas de la canción francesa, de típicos de algún cantante francés que es súper famoso en el país, ¿no? Sí, y entonces los temas musicales están bien elegidos y te cuento un poco cómo empieza la historia. La historia sí. Es una madre y tal que va recibiendo, es el día de su cumpleaños, ella está preparando con mucho primor una tarta estupenda y va recibiendo llamadas de sus hijos, de su esposo, todos están lejos, todos le mandan flores y le felicitan por el contestador automático, pero nadie va a acudir a su fiesta. No se presenta nada. Y entonces ella decide abandonar la casa y tirarse un poco a la aventura. Y entonces se mete en una especie de lío, hace amistad con un muchacho que va en una moto, la lleva a un chiringuito de estos que van jubilados a merendar y a comer. Y bueno, y entonces van sucediéndose una serie de situaciones un poco absurdas. Yo la definiría como una especie de comedia boba que se mueve entre lo ridículo y lo absurdo, con algún momento entretenido, algún momento que a mí me gustó. Ajá. Porque hay un momento en que ponen una canción francesa y todos los abuelos del comedor se ponen a cantarla. Ese momento a mí me llegó, pero la película es muy irregular, sí, y tal, y no voy a contar el final, que mi amigo Daniel, que menciono frecuentemente, la defendía porque el final justificaba, digamos, la estructura de la historia. Ajá. Y, por ejemplo, Mercedes, pues no le gustó nada. Bueno, en fin, había discrepancias. ¿Tú la defiendes el final? Pues yo la defiendo muy poco. Me gustó la música y poco más. Y hay algún momento insoportable. Reconozco que di una cabezada y no me perdí un ratillo. Y entonces, cuando me desperté, digo, ¿esto por qué es esto? Porque veía una escena que no encontraba yo explicación. Dice, no lo sabes tú ni nadie. O sea, digo, bueno, pues entonces no ha pasado nada. Entonces, bueno. Estás muy tranquilo, entonces. Pero bueno, la peli no es insoportable, que quede claro, ¿vale? No es como las altas presiones, ¿no? No es las altas presiones, efectivamente, ¿no? Esta por lo menos hay momentos que te ríes, que son momentos hilarantes, ¿no? Entonces, bueno, no la vamos a hundir del todo, tampoco la vamos a salvar, que flote por su ser y arreglar, ¿vale? Perfecto, esto es lo que se ha proyectado en el Cineclub Alcarreño. Esta semana, ¿vale? Para la semana que viene, los días 16 y 17 de noviembre, tenemos una película, Una extraña avis, que es una coproducción Alemania y España, con un director que se llama Álvaro Brexner, y que es una mezcla de comedia, drama y thriller. Entonces, no tengo ni idea de esta película y, bueno, veremos qué tal es, ¿verdad? O sea, los actores son Héctor Noguera, Néstor Guccini, bueno, y... Veremos, fin, ¿no? Veremos a ver qué tal. Perfecto. Hay aquí una crítica de Jordi Costa que parece que la pone bien. Veremos lo que nos ofrece. Muy bien. ¿Vale? Esto es una de las partes de tu actividad, ¿no? Cinéfila. Al asistir al Cineclub Alcarreño, que en cualquier caso siempre es muy gratificante porque encuentras a los amigos, hablas con ellos y tal. Eso es, entonces, luego analizas la película un poquito, ¿no? Sí, hablamos, ellos me hacen la crítica, o sea, esa me cuesta poco pensarla porque me hacen la crítica. Entonces, y luego siempre ya sabes que yo me llevo un bocadillo que me tomo durante la proyección y esta vez pues llevé una longaniza estupenda
estupenda y el bocadillo me Además, supo... son productos importantes, ¿no? Hombre, No es un jamón yo de 3 al cuarto, sino cosas con fundamento. Ya sabes que a mí me gustan un poco los deportes de riesgo y ahora comer este tipo de cosas, según la OMS, es una actividad de riesgo. Cierto. O sea que, bueno, eso está dentro de... Viviendo al límite. Claro, ahí viviendo al límite, tomándote... Te tomas ahora un bocadillo de chorizo y estás viviendo al límite. Sin ninguna duda. Bueno, pues menos mal que eso, que por toda la parte de actividad eso lo tiene más controlado, esos riesgos. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues ya sabes, hablamos? en Azuqueca de Henares pues sigue este ciclo que ha comenzado ahora de cine en valores, que son proyecciones que son en el Eje, en el Espacio Juvenil Europeo, en este cine que se ha hecho ahí magnífico, y que son proyecciones que son a las 8:30 los viernes por la tarde. El día 6 se vio Yo, él y Raquel, una película estupenda. El día 13 se podrá ver Bicicletas versus Coche. Veremos qué tal. Yo no la conozco esta película, ¿vale? Muy bien, pues esto para el próximo viernes. En Azuqueca también, este jueves pasado tuvimos la inmensa suerte, una inmensa fortuna de ver Casablanca en pantalla grande en el taller de cine Azuqueca de Henares. Ya sabes que es una actividad que se hace los jueves a las 7 de la tarde. Un grupo ya de amigos que llevamos tiempo y que compartimos momentos estupendos. Y un momento fue este de ver en pantalla grande Casablanca, ¿no? Clásico este del cine, que está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, ¿vale? Ya sabes que esto hay muchas listas y tal, y Casablanca siempre anda de las primeras junto con Ciudadano Kane y El Padrino. Es verdad, es verdad. Son las tres que se disputan, se diríamos, repartiendo un poco, ¿no? el número uno de las listas de... Y Casablanca es una película de Michael Curtiz del año 1942, una película que nació vieja, porque habla en Casablanca de esa situación cuando había una Francia libre, una Francia no ocupada, pero que era una Francia absolutamente colaboracionista con el gobierno alemán, con el gobierno nazi, ¿no? Y entonces, cuando la película se estrena, ya había una invasión en el norte de África y Casablanca ya había pasado a otra situación totalmente diferente. Es una película que en sí mismo nació vieja, ¿no? Es una película de propaganda cinematográfica, es una propaganda bélica, ¿no? Una película que se hizo con una intención de propaganda antinazi, en la que además pues a los italianos y a los alemanes se les pintan malos o tontos, y Rick, que es el americano listo, diríamos, luego está Laszlo, el resistente también guapo y listo, húngaro, y, ¿no? húngaro, ¿verdad? Y luego estaban los franceses colaboracionista un poco a la fuerza, ¿no? Y tal. Entonces era su planteamiento inicial. Esta película la hace Michael Curtiz. Michael Curtiz es un director que hizo muchísimas películas, yo no sé si 100 y pico películas. Era un típico artesano de Hollywood, era un hombre, ya sabes que entonces se funcionaba con el sistema de estudios, los guionistas, los actores, el director estaban todos a sueldo, y entonces era una fábrica de producir películas. Y entonces Michael Curtiz pues hacía 2, 3 películas al año, lo que se le encargaba. Drama, comedia, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera. Toca una de romanos, pues romanos. Entonces con esta película, pues esto es como todo en la vida, pues dio en el punto. Hizo una película que no estaba predestinada a ser una gran película, una película de bajo presupuesto, rodada en interiores, que contó con Humphrey Bogart y que Ingrid Bergman la prestó. Universal Studios la prestó para que se rodara esta película. Eso ocurría, que a veces los actores se prestaban, ¿no? de un estudio a otro. Los actores también trabajaban a sueldo, cobraban un sueldo fijo, que era más o menos grande, no como ahora, que los actores cobran absolutamente millonadas, y entonces eso encarece muchísimo el precio de las películas. Sobre lo que más encarece ahora el precio de una película de Hollywood son el dinero caché, de los actores. Sí. Entonces, como trabajaban a sueldo, pues cobraban sueldos tenían elevados. Su salario mensual, su salario, 1, 2, 3 o ninguna película. Claro, y ¿no? entonces estaban rodando películas, y si había algún momento en que no había un buen momento para rodar, pues a lo mejor se cedía Ingrid Bergman a otra empresa, a otra compañía de estudios, y rodaba esta película. Entonces esta película, perdón. Bueno, ya hablamos el otro día de que Casablanca no se rodó nada absolutamente en Casablanca, nada estaba en Casablanca, aunque en Casablanca muchos turistas siguen yendo y preguntando por el loro azul y por el café americano, lógicamente, ¿verdad? Había un problema en la producción de la película, porque Bogart solo medía 1,60, Ingrid Bergman medía 1,80. Entonces, la mayoría de las escenas en las que salen o sentados
o él de pie y ella sentada, o si salen los dos de pie, nunca se les ve enteros, por supuesto, y él se le subía a un taburete para que por lo menos tuviera la altura de la actriz sueca, ¿no? Entonces, de Ingrid Bergman. Oye, que era un tallo esta mujer, No, Ingrid Bergman era una mujerona, ¿vale? Una mujer de una belleza extraordinaria, además que era la típica que la cámara la quería, ¿no? Porque tú la ves fotografiada y esos ojos brillantes, esos rostros, esos primeros planos son absolutamente magníficos, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho lo de considerar una de las mejores películas. ¿Y por qué esta película ha pasado a ser una película mítica? Pues yo creo que porque reúne muchos ingredientes. Primero, es una historia de amor y de desamor, ¿no? Es una historia de amor. Es un dramón en ese sentido. Claro, total. Tiene además elementos de thriller, ¿no? Pues ya sé, los pasaportes, todo eso, es los salvoconductos, todo ese. Y luego tiene el desarrollarse en la Segunda Guerra Mundial y además en un ambiente diferente al que vemos normalmente, porque generalmente hemos visto el escenario europeo, pero no hemos visto escenarios africanos, como en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso le da pues un carácter especial. Es muy curioso porque, mira, los nombres de las películas los nombres de los personajes parecen de chiste. Ya sabes que el capitán francés es el capitán Renault. Bueno, Renault, claro, sí, cierto. Y el dueño, este señor obeso, el dueño del loro verde, del loro azul, perdón, se llama Ferrari. Entonces parece, el mayor alemán es el mayor Strasser. O sea que es todo, parece un poco de broma, ¿no? Están los nombres, dice, el guionista discurrió poco. Ahora poner coches y alguna cosa más y fuera, ¿no? Claro. Y luego lo que también atrae mucho a la película es la personalidad arrebatadora de Humphrey Bogart y de Rick, ¿no? Ese personaje que controla, que con solo una mirada es capaz de controlar todo, que tiene el respeto de todo el mundo, ¿no? Y entonces ese personaje es muy potente, ¿no? Es muy potente. Un personaje que además, bueno, como todo el mundo sabe, es capaz de ceder el amor por respeto al ideal, ¿no? Que eso es una cosa muy difícil, ¿no? Es un héroe total, vamos. Claro, es una cosa difícil. Y luego, bueno, pues ese final mítico, este puede ser el principio de una buena amistad. Pues bueno, ya nos contaste que los aviones que se ven por ahí al fondo son todo maquetas, a que esto es mentira. Claro, en la parte final, que parecen unos aviones, bueno, es que es una película de muy bajo presupuesto. Entonces, en la parte final, que se ve un avión, que están ahí como unos mecánicos preparando el avión, pues era una maqueta y los mecánicos eran unos enanos. Para que la proporción fuera adecuada, pues se rodó de esa manera. O sea, una cosa súper curiosa. Veo que disfrutasteis mucho de la proyección. Pues yo disfruté muchísimo porque es una película que he visto muchas veces. Yo he de confesar que lloro siempre con esta película, ¿vale? Hay un momento en el que ya se me desarrolla el llanto y ya no puedo controlarlo hasta el final de la película. Posiblemente porque la emoción no solamente es la que tengo, sino la que espero, ¿no? Y entonces, cuando ya sabes que Rick hace ganar a esta chica que se va a vender sus favores, esta chica que era una joven recién casada, va a vender sus favores al corrupto, pero que cae simpático, ¿verdad? Capitán Renault. Sí. Entonces le va a vender los favores y para evitar que eso ocurra, Rick hace que el marido gane a la ruleta, ¿no? Le dice, apueste usted al 22 hasta en 3 ocasiones y se lleva el 23. Se lleva el premio de la ruleta apostando, ¿no? Y hay alguien que le comenta, dice, pues parece que haya tongo aquí. Dice el croupier, de ninguna manera, esto es un sitio serio y formal, serio, ¿no? y tal, ¿no? Entonces, con eso evita que ella tenga que traicionar a su esposo para conseguir esos pasaportes para viajar a Lisboa y luego a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, desde ese momento que todo el mundo se da cuenta, todos los empleados se dan cuenta que Rick ha hecho esa obra benéfica y todo el mundo se lo agradece de alguna manera. Y luego, inmediatamente después, viene el momento en el que se canta la marsellesa. Y entonces un momento súper emotivo, muy bien montado y que ya desde entonces empiezo ya a llorar y hasta el final de la película yo no termino. Intenté controlar los sollozos porque en casa puedes sollozar, no pasa nada, Elena me lo disculpa perfectamente, pero claro, en el cine queda mal y tal, encima de que lloras, encima dices sollozas, bueno, una nenaza absoluta. Entonces, bueno, pues yo sacaba mi pañuelo, me intentaba controlar y tal, y entonces cuando terminó la película confesé, he llorado y dice, ya nos hemos dado cuenta, ya, dijo todo el mundo, o sea que, en fin.
fin, entonces no puedo evitar emocionarme con, Claro, esto quiere decir que eso, Casablanca. que te llega, te sigue A mí me llega llegando, muchísimo. las veas las veces que las veas. Y la he visto muchas veces y yo creo que la tecla esa de la emoción me sigue tocando cada vez que la veo. Entonces, ¿qué quieres que te diga, Pablo? Una cosa, en esta película, una última curiosidad sobre Casablanca, participaron muchos guionistas, parece, ¿no? Es decir, que metió mano mucha gente en este Claro, es una película, esto en realidad está basada en una obra de teatro que nunca se estrenó. Y entonces la obra de teatro se titulaba Todos acuden a Rick, que es una frase que se dice en la película, ¿no? Todos acuden a Rick. Entonces, nunca se estrenó esta obra de teatro y de esa obra de teatro se hizo el guión. El guión, mira, se ha dicho mucho, de esto se ha especulado, yo he leído mucho y decían que si el guión se cambiaba y tal. Yo creo que el guión no se cambió. Lo que pasa es que Michael Curtiz mantuvo en secreto el final de la película hasta el final, ¿verdad? Yeah. El único que lo sabía era Humphrey Bogart, que por contrato él no hacía ninguna película sin que supiera el guión entero. O sea, que él se embarcaba siempre con un guión sabiendo terminado. lo que iba a pasar y... Entonces era el único que sabía lo que iba a pasar, pero los demás no lo sabían. Eso creaba mucha confusión, sobre todo en Ingrid Bergman, que era una actriz muy de método, ¿verdad? Y entonces que no sabía muy bien cómo reaccionar. Y esa misma confusión que hay, que tú la ves cómo cambia y cómo... me quedo con mi marido, voy con Rick. O me voy con Rick y tal. Entonces, pues eso benefició, yo creo, que a la película, ¿no? Pues recomendamos a todo el mundo que nos escucha, si tiene ocasión de ver Casablanca, que la vea, ¿no? Es imprescindible verla, es imprescindible. Nos quedan 5 minutillos, Ramón. Pues vamos a hablar, ¿A qué mira, nos dedicamos? Estoy yendo ahora, podría hablar de muchas cosas porque ya ves que tengo material aquí, pero prefiero hablar, mira, estoy yendo al Festival de Cine de Alcalá de Henares, Sí, ¿vale? al cine. He visto al cine, que es la edición 45, o sea, 45 años de un festival de cortos, que es el considerado mejor festival de cortos de España. Aunque esto es una consideración que se hace en general, pero yo ya sabes que me decanto mucho más por el festivo, lo siento, y ya daré algún día los motivos por los cuales. Entonces, he visto varios cortos, que el concepto de corto en esto del al cine es muy relativo, porque se emiten mediometrajes de 50 y tantos minutos, ¿vale? Y entonces, el primer día, diríamos, la película de inauguración fue B, que es una película de David y Lundain, que es una película de muy bajísimo presupuesto, que se ha hecho con micromecenazgo o crowdfunding, como se dice ahora, y que trata de ya sabes que Bárcenas, cuando llevaba unos días en prisión, pidió declarar en la Audiencia Nacional y de negar absolutamente la veracidad de los papeles de Bárcenas, cambió y empezó a contarlo todo absolutamente, dando explicaciones de todo lo que se había recogido y aportando una cantidad grandísima de documentación dentro de esta trama de dinero B, dentro de la financiación del PP y tal, ¿no? Entonces, la película trata de eso, de esas 4 horas y media de declaración que han sido resumidas en hora y media, y que están interpretadas por un Bárcenas, un actor que es Pedro Casablanc, que se transmuta absolutamente en Bárcenas, que tú a los 5 minutos no estás viendo al actor, sino estás viendo al personaje, porque lo hace extraordinariamente bien, absolutamente bien. Y este actor sabe captar todas estas características que definen a Bárcenas, la arrogancia, la altivez, la altanería, ¿no? Esa soberbia, la impertinencia, el desdén incluso, la insolencia, el desprecio, todas estas características que definen muy bien al personaje de Bárcenas, un personaje muy soberbio. Y entonces todo esto que se cuenta ya lo sabemos, lo hemos oído de una manera u otra, pero oído en la boca de Bárcenas personaje, es absolutamente demoledor. Es una película que con unos recursos cinematográficos muy simples, a mí me resulta absolutamente demoledora. Y yo creo que es una de las grandes películas de este año. ¿Se podrá ver en los cines? ¿Se puede ver en los cines? Se emitió en los cines, se estrenó en muy pocos cines. También es verdad que hubo presiones para que se estrenara en muy pocos cines, la distribuidora tuvo problemas y ahora se ha proyectado aquí en Alcalá de Henares. Yo creo que esto es una película carne de festival y yo creo que en el Cineclub Alcarreño, por ejemplo, sería una buena película para proyectar y para poderla ver. Y tal, cosa que le dije a Alberto, al director, al presidente del cine Alcarreño, se lo comenté. Entonces, es una película, a mí, yo de verdad me quedé absolutamente impresionado y resulta impresionante ver a Bárcenas, a Pedro Casablanc, contando todo lo que se cuenta ahí.
Pues nos quedamos con esta recomendación. Vale. ¿Alguna más que había en el tintero, verdad? Sí, había más cosas. Decir, si me dejas solo una palabra, decir que ya sabes que fue la fiesta del cine, Es cierto, que ha sido un éxito, más de 2 millones de espectadores, concretamente 2.005.000, un 23% más que en la época de primavera, aunque menos que el año pasado, porque el año pasado en la época de otoño teníamos los 8 apellidos vascos y eso tiró mucho. Sí, Fueron 2.200.000. La Pero película así, más vista, muy bien, un éxito. Marte. Y la segunda, la de Hotel Transilvania 2, ¿vale? Muy bien, pues con estos datos nos quedamos, invitando a la gente a ir al cine, si puede ver Casablanca o ve que las vea, o otras películas que hay en cartelera. Ramón, que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar una semana más con vosotros. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.